tal? Bienvenido nuevamente. Gracias por estar en este entrenamiento. Bienvenido a esta primera clase y empezaremos este día hablando acerca de las generalidades del mercado. Empezaremos entendiendo el trading desde cero, desde los conceptos más importantes. Recuerda que no podemos decir que somos traders, que operamos el mercado, si no conocemos las bases, si no conocemos los fundamentos acerca del trading. Y por eso esta primera clase hablaremos acerca de las generalidades del mercado. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase? Lo primero que veremos es qué son los mercados, cómo funciona el mercado Forex, qué son los CFDs, cómo funciona la oferta y la demanda. Hablaremos de las posiciones en el mercado y estaremos también conversando acerca de los tipos de análisis que tenemos en el mercado. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos del trading y cuando nosotros hablamos del mercado, lo primero que tenemos que entender es precisamente eso. ¿Qué es el mercado? Porque yo no puedo decir que soy un trader que opera los mercados financieros cuando ni siquiera entiendo de qué se trata la palabra mercado. En ese sentido, chicos, cuando nosotros hablamos del mercado, lo primero que tenemos que definir es precisamente qué es el mercado. Vamos a decir que el mercado es ese espacio que no necesariamente tiene que ser un espacio físico, puede ser también un espacio virtual donde interactúan principalmente dos agentes. Vamos a hablar por un lado de los compradores y por otro lado de los vendedores. Vamos a decir que existe mercado cuando compradores y vendedores se unen para llegar a un acuerdo de precios donde cada uno lo que hará es satisfacer sus necesidades. Vamos a decir que los compradores tienen la necesidad de adquirir por cualquier razón un producto o un servicio y los vendedores tienen la necesidad de intercambiar ese producto o servicio por cualquier otra cosa, sea algo en especie o en la mayoría de los casos por dinero. A estos compradores a partir de ahora los empezaremos a denominar como la demanda y a los vendedores los empezaremos a denominar como la oferta. Entonces vamos a decir que en un mercado o que existe mercado cuando oferentes y demandantes llegan a un acuerdo de precio. Recuerden que lo que se intercambia en los mercados principalmente son bienes o servicios. Ahora, recuerden que existen muchísimos tipos de mercados. Está el mercado automotriz, existe el mercado inmobiliario, existe el mercado, qué sé yo, de las prendas de vestir, el mercado tecnológico, pero a partir de ahora nosotros nos empezaremos a enfocar en un mercado muy especial que es el mercado financiero. Y tú te estarás preguntando, bueno, Jonah, ¿cuál es la diferencia entre un mercado de estos que ya mencionamos y el mercado financiero? Las diferencias principalmente se basan en el activo, en el producto que estamos intercambiando, porque en los mercados financieros hablaremos de productos financieros o de activos financieros. Y cuando hablamos de activos financieros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, las acciones, los bonos, las divisas, los CDTs y todos estos productos que están dentro de esto que denominamos como tal, entonces, productos financieros, ¿listo? O dentro del mercado financiero más bien. Ya hablaremos en detalle qué son las acciones, qué son los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de las acciones, recuerda que cuando tú compras acciones, tú estás comprando una participación, tú te estás volviendo como dueño de una empresa, ¿cierto? De quien sea que esté ofreciendo estas acciones. Y esas acciones te dan a ti unos derechos. Dependiendo del tipo de acción, porque existen diferentes tipos de acciones, sean acciones ordinarias, sean acciones preferenciales, tú tendrás diferentes derechos. Otra cosa importante a tener en cuenta en el mundo de las acciones es que algunas de ellas pagan dividendos. ¿Qué significan los dividendos? Que por tú ser como dueño de esa empresa, entonces de las utilidades de la empresa, a ti te tocará proporcionalmente a la cantidad de acciones que hayas comprado, una cantidad de dinero por las utilidades que esa empresa haya obtenido. A eso se le conoce
como los dividendos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los bonos, ¿cierto? Digamos que esto hace parte de un mercado que se llama el mercado de renta fija, y es que, digamos, el gobierno o algunas empresas están buscando una forma de financiarse y lo que hacen es que emiten algo que se llaman bonos, donde la rentabilidad no es variable como si es en las acciones, sino que desde el principio tú pagas por esos bonos, tú compras esos bonos y la rentabilidad será una rentabilidad fija, será una tasa que a ti desde el principio te van a dar y ya tú sabes más o menos cuánto te ganarás por esa inversión. Listo. Y existen otros como los futuros, como los CFDs y bueno, otro grupo que es el mercado de los derivados de los que seguramente estaremos hablando más adelante. Entonces, lo más importante es entender esa primera etapa que es qué es el mercado y sobre todo el mercado financiero. Recuerda que entonces en el mercado financiero lo que estamos haciendo es intercambiando productos financieros o activos financieros. Muy bien. Cuando hablamos entonces del mercado, recuerden que hablamos de la oferta y la demanda. Es muy importante entender estos dos conceptos porque son estos conceptos o son estos dos participantes más bien los que generan los movimientos del precio en cualquier mercado. Es la oferta y la demanda la que genera que los precios suban o que los precios bajen, por un elemento muy importante que es conocido como la ley de oferta y la ley de demanda, que seguramente los que han estudiado economía pues los conocen. Cuando nosotros hablamos de la ley de demanda, muy atentos a esto chicos, es una ley que dice cuando la demanda supera a la oferta o cuando la demanda aumenta, normalmente los precios tienden a incrementarse. Listo, eso dice la ley de demanda, la ley de demanda. Cuando cuando la demanda aumenta, los precios tienden a incrementar. Y la ley de oferta, por el contrario, dice, cuando la oferta aumenta o cuando la oferta es superior a la demanda, los precios tienden a caer. Chicos, estos dos conceptos son determinantes. ¿Por qué son determinantes? Porque entender la oferta y la demanda es uno de los primeros elementos que necesitamos para poder hacer un buen trading. Recuerden que al final los precios se moverán únicamente por estos dos aspectos, o porque haya demasiada demanda o porque haya demasiada oferta. Quiero ponerte un ejemplo fácil y rápido para que entendamos esto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ley de demanda, hablaremos, por ejemplo, y quiero utilizar ejemplos muy sencillos para que tú puedas entender todo lo que vamos a ver a partir de ahora y de esta forma sea mucho más fácil. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol, supongamos que se va a jugar la final de la Copa del Mundo en fútbol, ¿de acuerdo? Y se va a jugar la final entre dos países potencia, qué sé yo, digamos Brasil y digamos, no sé, España. Estoy poniendo dos equipos cualquiera. Y la final del fútbol de la Copa del Mundo se jugará en un estadio que solamente tiene capacidad para 60.000 personas. Pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a comprar una boleta, un ticket, ¿cierto?, para ver la final del mundo? Muchísimas, seguramente más de 60.000. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la demanda para adquirir los tickets para ingresar a ese partido de fútbol? La demanda es más grande que la oferta. ¿Por qué? Porque la oferta es de 60.000 tickets. Pero la demanda seguramente supera 100.000, 200.000. Hay muchísimas personas interesadas en ir a ver ese partido de fútbol, la final de la Copa del Mundo. ¿Qué pasa con los precios? Los precios aumentan, ¿de acuerdo? O los precios son muy elevados. Pero ¿qué pasa cuando los cupos se van limitando? ¿Qué pasa cuando cada vez hay menos tickets disponibles? La demanda se mantiene, la oferta se reduce y ¿qué va pasando con el precio de los boletos? Se va haciendo cada vez más alto. Listo, eso pasa con la ley de demanda. Ahora, ¿qué pasa con la ley de oferta? Suponga que están jugando dos equipos amateur, dos equipos que muy poca gente conoce, es la final de un partido, no sé, de la C o de la B, de cualquier liga en el mundo, ¿sí? Pero hay 60.000 tickets disponibles, pero estos equipos tienen
hinchadas, qué sé yo, de 1.000, 2.000 personas máximo. ¿Qué va a pasar con los tickets de ese partido? La oferta es demasiado grande, pero hay muy poca demanda, hay muy poquitas personas interesadas en ir a ver una final o en ir a ver un partido corriente de una liga de la tercera división o de la segunda división del fútbol. Eso hace que los precios de un partido como ese sean obviamente mucho más bajos. ¿Por qué? Porque la oferta supera por completo la demanda. Entonces, es muy importante que entiendas este concepto. Seguramente, y voy a poner un ejemplo reciente, en el año 2020 de pronto tú te diste cuenta que el precio del barril de petróleo llegó a valer cero. No sé si escuchaste eso alguna vez, que era un evento, digamos, extraordinario, porque el barril de petróleo llegó a valer $0. E incluso para marzo del 2020 el precio del petróleo llegó a valer negativo, o sea, llegó a tener precios negativos. Esto sucedió por, digamos, culpa de la pandemia, por culpa, digamos, qué sé yo, del virus. Pero cuando tú analizas realmente cuál fue la razón por la que los precios cayeron, no es realmente por la pandemia, porque al petróleo quizás no le da coronavirus. Pero esa pandemia afectó la oferta y la demanda de esos productos. Entonces, ¿qué sucedió? Como el mundo se quedó quieto, se dejó de consumir petróleo, disminuyó la demanda de petróleo. Pero la producción, la oferta de petróleo se mantuvo e incluso quizás incrementó. Y para marzo del año 2020 los precios descendieron a tal punto que el petróleo incluso hubo que regalarlo, valió cero. E incluso el petróleo se tuvo que dar a los compradores encimándoles dinero para que lo pudieran recibir. Por eso el petróleo llegó a valer precios negativos, algo que al menos de forma personal yo nunca había visto. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque quiero que entiendas que al final los precios siempre se moverán por la oferta y la demanda. Decimos que cuando un mercado está subiendo de precio, es un mercado que tiene fuerza de demanda, y cuando un precio está, o cuando un mercado más bien está cayendo de precio, decimos que tiene fuerza de oferta, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que y espero que esta información te esté quedando supremamente clara. Muy bien, ahora, después de entender la oferta y la demanda, vamos a tener que entender algo que es supremamente importante, y es cómo participo yo de esta oferta y de esta demanda, o cómo participo yo de los mercados. ¿Listo? Entonces, ojo, porque aquí viene una de las partes más importantes de esta primera clase, y es lo que nosotros llamaremos a partir de ahora las posiciones en el mercado. Y aquí empezamos, espero que estés tomando nota, a identificar parte del vocabulario que se utiliza en el mundo de las inversiones y en el mundo del trading. Hablamos de la posición larga, la posición corta y la posición plana. Recuerda que aquí estaremos hablando de cómo yo participo en el mercado. Entonces, vamos a explicar. Cuando nosotros hablamos de una posición corta en el mercado, cuando nosotros hablamos de una posición larga, vamos a empezar por la posición larga en el mercado, ¿listo? Es equivalente a decir que nosotros estamos comprando. Ojo a la explicación. Decir que estamos en una posición larga es equivalente a decir que estamos generando una compra en cualquiera de estos mercados. Cuando hablamos de hacer una posición corta, estaremos hablando de hacer una posición de venta. Listo, pero más adelante vas a entender que esta es una venta diferente. Listo. Y cuando hablamos de una posición plana, estaremos hablando de no hacer nada en el mercado. Listo, ya voy a explicar esto en detalle. Inicialmente empecemos por hablar de las posiciones planas. ¿Qué es una posición plana en el mercado, chicos? Cuando hablamos de una posición plana, como ya se los mencionaba, estamos hablando de no hacer nada. No hacer nada. ¿Qué es estar plano en el mercado? Es simplemente ser un espectador. Es simplemente ver cómo evoluciona el mercado. Muchos de ustedes estarán preguntando, Jonathan, ¿pero qué sentido tiene estar plano en el mercado si no estoy ganando ni perdiendo? Quiero que desde hoy te quede muy claro lo siguiente, y espero que te quede muy claro lo siguiente. A veces la mejor decisión de inversión es no tomar ninguna decisión.
Y por eso a veces estar plano en el mercado es lo mejor que podemos hacer. ¿Listo? Entonces muy atentos a ese primer elemento. Muy bien. Segunda posición, la posición larga. Recuerden que cuando hablamos de posiciones largas, esta es una posición muy fácil de entender porque es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Decimos que yo tomo una posición larga o una posición de compra en el mercado, ¿de acuerdo? Una posición de compra en el mercado, cuando lo que yo estoy buscando es que los precios incrementen. Entonces, ¿qué es montarse largo o qué es hacer una posición larga en el mercado? Es cuando yo identifico que un producto, un servicio o un activo financiero, por ejemplo, el día de hoy está en 100 y yo lo puedo comprar porque espero que en un futuro el precio llegue a 200. ¿Cierto? Y es esta diferencia de precio la que me permitirá a mí tener una ganancia de 100. ¿De acuerdo? ¿Qué es hacer una posición larga? Hacer una posición larga es comprar barato con el objetivo de posteriormente vender caro. ¿Por qué les digo que es la más fácil de entender? Porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. En cualquiera de los negocios que nosotros hagamos, quizás, si es por ejemplo de ropa o de textiles, yo compro las camisas más baratas para venderlas un poco más caras y ganar. Si yo quiero comprar, qué sé yo, un vehículo con la intención de ganar dinero, seguramente lo compro barato para después venderlo caro y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ya hemos abarcado lo que es la posición plana y la posición larga. Ahora, chicos, muy atentos. Hablaremos acerca de la que para mí es una de las posiciones más importantes en el mercado. Y estamos hablando de la posición corta. ¿Y por qué digo que es una de las posiciones más importantes en el mercado? Porque, chicos, muy atentos a lo que les voy a decir a continuación. Para mí, una de las razones por las cuales yo tomé la decisión de hacer inversiones, dedicarme al mundo del trading y sobre todo operar en estos activos, es porque este es uno de los pocos negocios, en los que yo puedo ganar mientras los precios y mientras la economía y mientras los mercados pierden. Mientras mucha gente está perdiendo, yo puedo ganar. Y es porque en este tipo de mercados nosotros podemos ejecutar algo que se llama posiciones cortas o ventas en corto, donde lo que yo estoy buscando con esas ventas en corto es ganar en la caída de los precios, es vender caro para posteriormente comprar barato. ¿Cómo funcionan las posiciones cortas? Te lo voy a explicar. Básicamente, lo primero que yo tengo que decir es que yo me encuentro plano en el mercado. Recuerda, estar plano es no tomar ninguna decisión. Y esto te lo quiero explicar con un ejemplo muy breve. Supongamos que usted se enteró, ¿cierto?, que hay un carro, no sé, el carro que más te guste, que hoy, y ojo a lo que voy a explicar, hoy el precio de ese vehículo tiene un costo en el mercado de, qué sé yo, $200.000. ¿Listo? Un carro de alta gama, un carro espectacular, cuesta hoy $200.000. Y tú sabes que por alguna razón, por un análisis que tú hiciste del mercado, que de eso hablaremos más adelante, el valor de ese vehículo caerá. Y mañana el precio de ese vehículo será, ojo, mañana, ¿cierto?, el precio de ese vehículo será tan solo de $100.000. Listo, y tú sabes que de hoy a mañana ese precio caerá. Por lo tanto, tú sabes que hay una oportunidad de inversión. ¿Qué puedo hacer yo para ganarme esta diferencia de precios? Que es la caída, la desvalorización del vehículo. Cuando hablamos de mañana, estamos hablando de un tiempo futuro, no exactamente tiene que ser mañana, puede ser en una semana, en un año, en una hora, estamos hablando de un tiempo futuro. Para esto aplicamos lo que se llaman las ventas en corto. Listo, donde lo primero que yo hago es vender a un precio alto y después busco comprar a un precio más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera operación que hago es de venta y la segunda operación que hago es de compra. Primero vendo y después compro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero por qué puedo hacer yo esto
si realmente yo hoy no tengo, digamos, ese vehículo en mi poder? Yo esto lo puedo hacer por una razón muy simple y es algo que te voy a explicar en este instante, y es que dentro de los mercados hay una posibilidad, y para que me lo entiendas fácil te lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando nosotros operamos los mercados, nosotros podemos acceder a algo que, entre comillas, ojo, entre comillas, porque después te lo explicaré en mayor profundidad, entre comillas, yo puedo hacer como un tipo de préstamo. Listo, es donde hablamos del apalancamiento, donde hay un intermediario que se llama el broker, que más adelante también estaremos hablando de los brokers, y ese broker lo que me permite a mí es tener el vehículo, digamos en este caso, tener el activo en forma de préstamo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. ¿Listo? Mantengamos el ejemplo. Entonces, para entender esto, vamos a borrar esta parte. Para entender esto, vamos a explicar rápidamente y de forma muy simple cómo está estructurado en esencia el mercado. Resulta que en el mercado, ¿cierto?, hay varios participantes. Entonces, el primer participante soy yo, ¿cierto? Existe un intermediario, que es el broker, y existen otros participantes que, como yo, están interesados a comprar y vender todo el tiempo en el mercado. ¿Listo? Entonces, aquí estoy yo, ¿sí? Y yo tengo una característica, ¿cierto? Y es ¿cuál? Que yo siempre estoy dispuesto a comprar y dispuesto a vender. ¿Qué? El producto, lo que sea. Recuerda que hay otros participantes, vamos a llamarlos otros traders o otros inversionistas, ¿listo? Que al igual que yo, cuando yo estoy dispuesto a comprar, ellos están dispuestos a vender, y cuando yo estoy dispuesto a vender, ellos están dispuestos a comprar, y este está dispuesto a comprar y a vender, y este está dispuesto a vender y a comprar. O sea, siempre, siempre, siempre en el mercado hay personas dispuestas a comprar y a vender a todos los niveles de precio. ¿Listo? Muy bien. Y hay un intermediario que es el famoso broker. ¿Qué es un broker, chicos? Lo hablaremos más adelante, pero un broker es básicamente un intermediario que lo que permite es que yo pueda, cuando yo esté dispuesto a comprar, me conecte con las personas que están dispuestas a vender. Ahora, ¿cómo funcionan estas negociaciones de ventas en corto? Básicamente partamos de la base de que yo no tengo el vehículo, no lo tengo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Entre comillas, puedo hacer un préstamo y yo voy y le digo al broker, hey, señor broker, que hagamos de cuenta que es un, qué sé yo, un concesionario de carros. Yo le digo, mire broker, yo necesito que usted me preste hoy un vehículo. Entonces el broker me presta el vehículo. Me presta, qué sé yo, un Mercedes-Benz blanco, marca 2050. ¿Ok? Y me dice, ok, yo te presto ese vehículo con la condición de que tú a mí me devuelvas el mismo activo, o sea, me devuelvas un vehículo de la misma marca, del mismo color, del mismo modelo. Y el broker a mí, por hacerme este préstamo, me va a cobrar una comisión, ¿de acuerdo? Que digamos será de $10.000. Solamente, ¿por qué? Por prestarme ese vehículo. Listo. Ahora, yo no tenía el vehículo, yo estaba plano en el mercado. Ya lo tengo, ¿de acuerdo? Ya lo tengo. ¿Lo tuve que comprar? No, no lo tuve que comprar. Simplemente tuve que dejar, digamos, un depósito, un dinero en garantía, y tuve que pagar una comisión por el préstamo, ¿de acuerdo? ¿Tengo el vehículo? Sí, sí lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo tengo, ahora sí puedo ejecutar una orden de venta. ¿A quién se lo vendo? A alguien que esté dispuesto a comprar, ¿de acuerdo? Entonces yo se lo vendo a este señor. ¿Por qué? Porque este señor está dispuesto a comprar. ¿Cuánto me pagó él a mí por ese vehículo? Me pagó $200.000. La pregunta es, ¿ya gané? ¿Ya gané dinero? Todavía no. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar a que el vehículo baje de precio hasta un precio de $100.000, para que cuando el precio esté más barato, entonces yo le pueda devolver el vehículo al broker o al intermediario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el precio cayó, entonces yo voy donde alguien que esté dispuesto a vender, cuando yo estoy dispuesto a comprar,
y le compro yo ese vehículo. ¿Por cuánto se lo compro? Por el precio que esté mañana, que en ese caso será de $100.000. ¿De acuerdo? Y ahí sí se lo puedo regresar al broker. ¿Qué hice yo? Gané en la caída de los precios. ¿Cuánto gané? ¿Gané 100.000? No, no gané 100. ¿Por qué no gané 100.000? Por una simple razón. Y es que recuerda que yo tuve que pagar 10.000. Por lo tanto, mi ganancia real es una ganancia de $90.000. ¿Listo? ¿Qué acabo de ejecutar yo con este ejemplo? Acabo de ejecutar una venta en corto. ¿Qué buscaba yo? Yo buscaba básicamente ganar en la caída de los precios. Y tú te estarás preguntando, Jonathan, o sea que cuando yo quiera hacer una venta en corto, ¿tengo que ir a buscar el broker, enviarle una carta, pedirle un préstamo? No. Realmente, cuando nosotros estamos en una plataforma de inversión, que eso es un video que verás más adelante, básicamente tú vas a tener dos botoncitos. Un botoncito que dice vender y un botoncito que dice comprar. ¿Listo? Y cuando tú le das clic, básicamente tú le das clic en el botoncito de vender, todo esto pasa internamente. Pero tú empiezas a ganar si los precios caen. Bueno, Jonah, y si eso era tan fácil como dar simplemente un clic, ¿por qué me diste toda esta explicación? Porque quiero que sepas que a mí me interesa que tú aprendas bien y que tengas la mayor cantidad de conocimiento profundo en la industria en la que te vas a meter. Porque hay mucha gente allá afuera que hace todo el tiempo ventas en corto y ni siquiera entienden por qué las hacen. Esta es una forma simple, es un ejemplo simple de explicarte cómo funcionan las ventas en corto. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de operaciones. Tenemos operaciones en largo, operaciones en corto y operaciones planas. Recuerda que las operaciones en largo es comprar para ganar en la subida de los precios. Las operaciones en corto es vender con el objetivo de ganar en la caída de los precios, y las operaciones planas es simplemente no hacer nada dentro del mercado. Espero que esto te haya quedado supremamente claro, y si no, recuerda tomar nota, porque en la sesión personalizada estaré claramente resolviendo tus inquietudes con respecto a este tema. Muy bien. ¿Con qué seguimos entonces? Bueno, hemos hablado de comprar y vender activos financieros. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos comprando? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos negociando, sobre todo en el mercado Forex, que es en el mercado en el que enfocamos este entrenamiento? ¿Qué es lo que realmente estamos comprando? Cuando nosotros operamos en el mercado Forex, ¿cierto? Hablamos de comprar y vender divisas. Hablamos de comprar y vender, por ejemplo, euro-dólar, que ya te explicaré. ¿Qué es esto de euro-dólar? Listo, entonces nosotros decimos, es que yo estoy comprando dólares, estoy comprando euros y estoy vendiendo dólares. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿realmente nosotros estamos adquiriendo el producto como tal? Realmente cuando yo digo que estoy comprando euros o estoy comprando dólares, ¿estoy adquiriendo realmente los euros o los dólares? Pues quiero decirte que no. Quiero decirte que en este tipo de mercados, que es el mercado Forex, realmente este mercado se llama el mercado de los contratos por diferencia, o los famosos CFDs. ¿Qué es un contrato por diferencia, chicos? Esto es un instrumento derivado, ¿cierto? Donde básicamente lo que nosotros hacemos es como adquirir un contrato donde con el broker nosotros definimos si el precio de ese activo subirá o caerá. Me voy a dar a entender de una forma más fácil. Básicamente, digamos que nosotros estamos a través de una plataforma de Forex o a través de un broker comprando, entre comillas, acciones de Amazon. ¿Listo? Acciones de Amazon. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de comprar acciones de Amazon, realmente no estamos comprando esas acciones. Nosotros lo que estamos comprando o vendiendo es un CFD, un contrato por diferencia. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, cuando hago una compra de acciones de Amazon a través de este broker, lo que yo estoy haciendo es un contrato con el broker, en el que yo le estoy diciendo, mire,
Si el precio de las acciones de Amazon sube, que el precio real de las acciones de Amazon es lo que llamamos el activo subyacente. Si el precio de las acciones de Amazon sube, ¿cierto? Y yo hago un contrato con usted, señor broker, de que el precio subirá, entonces usted me paga a mí la diferencia. Usted me paga a mí por haber acertado en que el precio de ese activo subiría. Y ahí lo que estoy haciendo es una compra de ese CFD. Estoy haciendo una compra del contrato de que el precio sube. ¿De acuerdo? Y lo mismo cuando los precios bajan. No es que yo esté vendiendo realmente el activo, no es que yo esté realmente vendiendo las acciones o comprando y vendiendo los euros o los dólares, no. Yo estoy realmente haciendo algo que se llaman contratos por diferencia. Listo. Y lo que yo estoy comprando es un contrato con ese broker. Lo que yo estoy haciendo es un contrato con ese broker para... Quiero poner esto entre comillas porque esto no es una apuesta, pero para que me lo entiendas fácil lo voy a plantear de esa forma. Yo estoy como apostando a que el precio sube o baja y si acierto el broker me paga una cantidad de dinero sobre eso. Listo, pero nunca, absolutamente nunca estamos comprando el activo real. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Es muy importante que entiendas esto porque muchas veces en el mundo de las inversiones, sí, es que yo estoy comprando euros, estoy vendiendo dólares, estoy negociando en el mercado internacional de divisas. Y realmente no es eso lo que estamos haciendo. O sea, sí nos estamos aprovechando del comportamiento de los precios del mercado internacional de divisas, pero nuestras operaciones son a través de contratos por diferencia y no inversiones en el mercado o en los activos reales. Quiero hacer esa aclaración porque quiero que ustedes aprendan muy bien todo con respecto al mercado. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que en el mercado Forex llamamos los mnemotécnicos o los pares de divisas. Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Ojo a esto. Hemos entendido qué es el mercado, ¿cierto? Hemos entendido cómo funciona el mercado, por qué se mueve el mercado, hablamos de la oferta y la demanda. Hemos hablado de cómo participo yo en el mercado, ¿cierto? Hemos hablado de participo en compras, participo en ventas, me quedo plano, ganar en la caída de los precios, ganar en la subida de los precios. Hemos hablado de las posiciones en el mercado. Hemos hablado de realmente qué es lo que yo estoy adquiriendo en el mercado, que no es el activo real, sino algo que se llaman contratos por diferencia. Y ahora hablaremos de la forma en la que se identifican esos activos financieros. Como les decía, en este momento nosotros estaremos hablando acerca del Forex, que es el mercado en el que está enfocado este entrenamiento. Sin embargo, esta información te sirve para todos los mercados. Y es muy importante en este momento hablar de algo muy importante que se llaman los mnemotécnicos. ¿Listo? Eso es una N, vamos a plantearla bien, ¿cierto? Mnemotécnicos, que borremos. Vamos a hacerlo bien. ¿Listo? Los mnemotécnicos. Mnemotécnicos. ¿Qué es un mnemotécnico, chicos? Un mnemotécnico es la forma en la que se entienden o se conocen las divisas. Ojo con esto. Un mnemotécnico es la forma en la que se identifican las divisas. Entonces, ojo, ¿por qué? Nosotros debemos tener en cuenta, chicos, que cuando hablamos del mercado Forex, estamos hablando de pares de divisas. Entonces, normalmente, para identificar una divisa, ¿cierto? Por ejemplo, esta, que la mayoría de nosotros sabemos que ese es el dólar de Estados Unidos, debemos entender que normalmente un mnemotécnico se conoce porque las dos primeras letras, ojo pues, las dos primeras letras nos hablarán del país de origen de la divisa. Listo, el país. Y la última letra nos hablará del nombre de la divisa. Listo. ¿Por qué sabemos que esto es dólar de Estados Unidos? Porque el mnemotécnico lo dice. Esto es United States Dollar, dólar de los Estados Unidos. Listo. Por ejemplo, en mi país, Colombia, en mi país es COP. Listo. Colombian pesos.
Por ejemplo, New Zealand dólar, dólar de Nueva Zelanda. Por ejemplo, AUD, regálame un segundo, AUD, Australian dólar, dólar australiano. Por ejemplo, JPY, yen japonés, listo, yen japonés. Por ejemplo, CHF, es el franco suizo, por sus siglas o por su nombre en inglés, franco suizo. ¿Cuál me falta? Por ejemplo, GBP, Great British Pound, creo que es la pronunciación. Listo, libra de Gran Bretaña o lo que es la libra esterlina, GBP. EUR, este es el euro, porque esto es una zona euro, listo. Recuerden que esto no es un solo país, entonces por eso tiene como la diferenciación. ¿Cuál me falta dentro de los principales? Euro, dólar, dólar de Nueva Zelanda, libra, yen japonés, franco suizo, CAD, Canadian dollar, dólar de Canadá. Listo. Estos son los famosos mnemotécnicos, es la forma en la que se identifican las divisas. Listo, existen otros como por ejemplo el XAU. ¿Qué es esto? Este es el oro, listo, el precio spot del oro. Y otros que irán conociendo en el proceso educativo, pero estos son los principales. Ahora, ¿qué es igual de importante, chicos? Entender qué es lo que nos quieren decir estas divisas a nivel de precio. Recuerden, chicos, que una moneda en sí misma no vale nada, ¿cierto? Una moneda vale lo que represente con respecto a otra moneda. Por eso ustedes muchas veces van a ver, o no, muchas veces no, todas las veces van a ver por ejemplo, el euro con respecto al dólar, el euro con respecto a la libra, el euro con respecto al canadiense, ¿cuánto vale el euro con respecto a todas las otras divisas? Ese es el valor del euro. ¿Listo? ¿Cuánto vale el dólar con respecto a todas las otras divisas? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Cuando nosotros vemos un par de divisas, como por ejemplo el euro dólar, muy atentos a esto, ¿sí? Y nosotros vemos que en el gráfico el euro dólar vale 1.2, por poner un ejemplo, 1.2000, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, atentos chicos a esta explicación por favor, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la primera divisa, la primera moneda, se conoce como la moneda base. Ojo pues, entonces ya expliqué los mnemotécnicos, ahora vamos a explicar el par de divisas. ¿Listo? Vamos a explicar lo que es el par de divisas. Entonces vamos a decir que, muy atentos, a la primera moneda le llamaremos la moneda base. Listo, en este caso, en este ejemplo, el euro. Y a la segunda moneda le llamaremos la moneda cotizada. Cotizada. ¿Listo? Moneda cotizada. Muy bien. Entonces, moneda base y moneda cotizada. Cuando nosotros decimos que el euro dólar o el euro con respecto al dólar vale 1.2 o 1.2000, estamos diciendo ¿a cuántos dólares equivale un euro? Listo. Entonces estamos diciendo que un euro, ¿cierto? Un euro es equivalente a 1.2 dólares de Estados Unidos. Listo, ojo pues, estamos diciendo que un euro, ¿cierto?, es equivalente a 1.2 dólares de Estados Unidos. Por eso cada divisa siempre estará con respecto a otra, porque el euro con respecto al dólar vale 1.2, pero el euro con respecto a la libra puede valer 0. algo, el euro con respecto al yen japonés debe tener otro valor.
Entonces es muy importante que entiendan esto porque cuando veamos los precios debemos entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Entonces recuerden, si el euro dólar está en 1.2 significa que un euro vale 1.2 dólares de Estados Unidos. Listo, espero que esto haya sido claro. Si no, recuerda que en la sesión personalizada le estaremos dando explicación y desarrollo a todo esto. Muy bien. Y para finalizar, chicos, estaremos hablando acerca de los tipos de análisis. Recuerden que hablamos de las posiciones, las divisas, el mercado, ganar, ¿cierto? Pero también perder. Ahora, ¿cuál es el secreto del trading? El secreto del trading es analizar, ¿sí? El secreto del trading es definir hacia dónde probablemente se puede mover el precio. Y aunque hay más formas de hacerlas, digamos que estas son las formas más famosas. ¿Listo? ¿Qué es? Analizar el mercado a través del análisis fundamental y analizar el mercado a través del análisis técnico. Cuando nosotros hablamos del análisis fundamental, estamos hablando de analizar el mercado con base en las noticias. Listo, existen varios tipos de noticias. Sin embargo, yo lo separo en dos. Listo, a esto le llamamos análisis fundamental. El análisis fundamental es el análisis de las noticias y las noticias yo las divido en dos. Unas que son como las noticias extraordinarias, ¿cierto? Que pueden ser noticias de tipo económico, político, social, ambiental, incluso de salud. Por ejemplo, cómo el coronavirus afectó los mercados, los afectó de una forma impresionante. Ese análisis de cómo el mercado afectó, de cómo una enfermedad afectó el mercado es un análisis fundamental, porque estoy analizando un hecho de salud y eso afecta a los mercados económicamente, ¿cierto? Pero no tengo que ver ningún gráfico, simplemente hago el análisis de las consecuencias. Y existen otras noticias que son las noticias de calendario económico, que son unas noticias de datos normalmente macroeconómicos, ¿cierto? Como la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de interés, las reservas de petróleo, etcétera, 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 que son noticias que ya están programadas en un calendario y que cuando sale ese dato económico o macroeconómico, eso trae una afectación sobre el mercado. Listo, ojo, Jonathan, ¿tú haces análisis fundamental? No, mi enfoque es más técnico que hablaremos a continuación de él. Sin embargo, es muy importante mirar las noticias. Entonces, ¿dónde vemos esas noticias y esos calendarios económicos? Estas tres páginas serán indispensables para el análisis de esas noticias. Investing.com, fxstreet.es y finbiz.com. Aquí podrán encontrar los calendarios económicos para mirar a qué horas y cuándo son esas noticias. Muchas noticias financieras que pueden servir para el análisis de mercado y para estar pendiente de estos activos. Entonces eso es el análisis fundamental. Y el análisis técnico nos habla acerca de cómo entender, cómo tratar de entender los comportamientos del mercado, pero con base en las gráficas, con base en el histórico y el comportamiento y los movimientos de los precios, cómo con base en la probabilidad y con base en el comportamiento gráfico del mercado, quizás el uso de indicadores y herramientas, podemos entender si el mercado puede subir o por el contrario puede bajar y tratar de, con base en el análisis histórico del mercado, con base en lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, con las gráficas, tratar de entender qué puede pasar en el presente y en el futuro. A eso le llamamos análisis técnico y utilizaremos una herramienta que en un próximo video entenderán y aprenderán a manejar, que se llama TradingView, que lo pueden encontrar en www.tradingview.com. Hasta aquí hemos llegado con esta primera clase, con este primer video. Recuerda apuntar todas tus preguntas para que en la sesión personalizada las podamos resolver. Recuerda que seguimos con nuestra segunda clase. No te la puedes perder porque empezaremos a profundizar acerca de el análisis técnico. Empezaremos a entender cómo funcionan las gráficas, comprenderás cómo detalladamente leer un gráfico y de esa forma que empieces a aprender
todo acerca del mundo del trading y el análisis técnico. Espero de verdad que esta clase haya sido de todo tu gusto, de todo tu agrado. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.